¿Qué es lo que nosotros dijimos que era gracia? Una bendición, un regalo, un favor, es una muestra de bondad. Muy bien. Y junto con la gracia, pegadito a la gracia, así como gracia es una bendición, un regalo, una muestra de bondad, ¿qué vendría a ser misericordia? La retención de algo que merecemos. Exacto, la retención de un castigo, la retención de un juicio. Entonces, mientras gracia es un favor, una bondad, un regalo, misericordia es la retención de un castigo. El Eterno ha tenido gracia y misericordia con nosotros siempre. ¿Por qué? Porque ha retenido un castigo que merecíamos, que merecemos. Eso es misericordia. Y a su vez nos ha dado un regalo, que es la gracia. Es lo que conocemos por gracia. También estuvimos mirando acerca de... ¿Es un regalo merecido también? ¿Perdón? ¿Podemos decir que es un regalo inmerecido? Podemos decir que es un regalo inmerecido. Estaríamos hablando... cuando yo a ti te doy un regalo, yo no pienso que tú no te mereces ese regalo. Entonces, cuando decimos que gracia es un regalo inmerecido, estamos diciendo, Dios me está dando algo que verdaderamente Él cree que yo no merezco. No, Él nos da un regalo como muestra de bondad, sin mirar en nosotros qué tan grande ha sido nuestra falta nuestra falta, nuestro pecado. Entonces, gracia es una bondad, es una bendición, es un regalo que el Eterno nos da, sin miramientos. ¿Qué pecado? Si he pecado más grande o el pecado es más pequeño, si es más ancho o más delgado. Pecado es pecado delante de los ojos del Eterno. Y gracia es eso, un regalo que Él nos da en su amor y por su misericordia. ¿Por qué por su misericordia? Porque está reteniendo a nuestra vida un castigo que verdaderamente sí merecíamos. Establecimos algo fundamental, que es la diferencia entre guardar la Torá y estar bajo la Torá. Y en eso voy a hacer un poquito más de énfasis en esta tarde. ¿Qué es estar bajo la Torá? Cuando se ha violado una ley. Una ley, exacto. Yo les decía, cada vez que nosotros escuchemos en nuestro oído que alguien dice, hoy estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la Torá, nosotros decimos, usted tiene toda la razón. ¿Por qué tiene toda la razón? Porque cuando hablamos en el término estamos bajo la Torá, lo que estamos diciendo es, estamos bajo los efectos de haber quebrantado la Torá. ¿Y quién abolió eso? Nuestro Santo Maestro, Yeshua. Es lo que vamos a expandir un poco esta tarde. Cuando hablamos de nosotros estamos guardando la Torá, eso es muy diferente a decir estamos bajo la Torá. ¿Qué es guardar la Torá? Cumplir, practicarla. Cumplir, practicarla, vivirla. Todos esos sinónimos. Porque si la guarda, y usted no la cumple ni que nada porque está guardada. Hay que vivirla y practicarla. Exacto. Cuando decimos guardar la Torá, o sea, no estamos hablando tanto Raquel me hizo reír, pero es cierto, no estamos hablando literalmente del libro, estamos hablando en nuestra vida, una figura literaria para nuestra vida. Cuando decimos guardamos la Torá, lo que estamos expresando con nuestra boca es que verdaderamente vivimos la Torá. Nuestros actos están marcados por lo que dice la Torá. Y cuando hablamos de estamos bajo la Torá, significa estoy bajo los efectos, bajo la culpa, bajo los efectos, bajo el peso de la ley de haber quebrantado su palabra, de haber quebrantado la ley. Entendemos ahora la diferencia que hay entre decir guardar la Torá y estar bajo la Torá.
Y muestra de eso era el ejemplo que yo les daba acerca de ir por una vía de rápida, de velocidad, o un highway, y vamos cuando el límite de velocidad es 70, nosotros estamos a 85 y pasa un sheriff. ¿Qué es lo que él puede hacer? En ese momento, frente a los ojos del sheriff, nosotros estamos bajo la Torá, porque estamos bajo los efectos de haber quebrantado la ley. Pero si en el mismo caso yo voy cumpliendo el límite de velocidad, yo estoy guardando la ley, él no puede hacerme nada. ¿Por qué? Porque estoy guardando la ley, estoy cumpliendo con la ley. Y esa es la gran diferencia entre guardar la Torá y estar bajo los efectos de la Torá. También vimos otro término que fue muy interesante como lo desarrollamos, que era el término justificación. A ver si nos acordamos qué es justificación. Dijimos que justificación se define como la absolución de una sentencia. Eso lo tenemos. Yo les quisiera exhortar a que esa frase las escribamos y coloquemos stickers en nuestra casa. Y durante la semana, de tanto verlo y de tanto leerlo, se nos va grabando en nuestra cabeza. Expiación. ¿Perdón? Expiación. Sí, vamos hasta ahora en justificación. Justificación significa la absolución de una sentencia. Absolución de una sentencia. Eso es lo que significa justificación. Dice la palabra del Eterno que todos los actos nuestros, nuestra justicia, dice así, nuestra justicia es como trapos de inmundicia, o sea, como trapos de una mujer menstruosa. Eso es lo que significaría en el hebreo literal, como trapos de una mujer menstruosa. Que es nuestra justicia, la justicia del ser humano. Pero la justicia de Dios, la justicia del Eterno, Él es el único que puede absolver. Yo no puedo absolverme de mis propias culpas a través de obras. Solamente el Eterno es el que puede. Él es tan justo y Él es en su perfección, es el único que puede a mí absolverme de mi pena, llamémoslo así, de la sentencia que yo tenía por haber quebrantado la Torá. Entonces, justificación es básicamente eso, es la absolución de una sentencia por la cual el Eterno absuelve a todo ser humano, absuelve a la creación. También hablamos del término salvación, que es bien diferente a justificación. ¿Qué dijimos de salvación? A ver qué nos acordamos acá en grupo. cuando es liberado de algo. De una Correcto, amenaza, muy bien. Hoy estás Preservado. hoy estás muy bien. Salvación significa ser liberado, ser guardado, ser preservado de una amenaza, de un peligro inminente. ¿Y de qué fuimos salvados nosotros? de la muerte. De la muerte eterna, de la separación eterna con el Creador. Cuando anteriormente se nos enunciaba la palabra salvación, inmediatamente venía a nuestro pensamiento vida eterna, pero no sabíamos con exactitud qué era lo que significaba salvación. Salvación es eso, es ser guardado, ser liberado, ser preservado de un peligro inminente. Y el peligro inminente, ¿cuál era? La muerte eterna, la separación con el Creador del universo. Y luego miramos otro término, que es expiación. ¿Qué es expiación? Que yo traía acá un ejemplo. Cubrir. Exactamente. Expiación es cubrir el pecado. Viene de la palabra. Muy bien, muy bien. Kiper. Kiper, caporet, muy bien, en el hebreo, y lo que significa es cubrir o encubrir. De tal manera el proceso de expiación es el medio por el cual, o la acción por el cual, el pecador es cubierto para no ser visto a través de su pecado. La pregunta es, ¿la expiación me quita el pecado? No. Simplemente Lo cubre. lo cubre. En otras palabras,
El pecador, ¿qué es? Es cubierto, usa un sustituto que pague por su pecado. ¿Cuál es el pago del pecado? La muerte. Entonces, ¿cuáles eran los sustitutos que el pueblo del Eterno tenía en Sinaí? Los sacrificios. Y después, ¿cuál fue el sustituto por excelencia que dio el Padre para la creación? No solamente para el ser humano. Yeshua. Entonces, Yeshua fue ese sustituto, fue el que murió por nosotros cuando verdaderamente los que necesitábamos o debíamos morir éramos nosotros los pecadores. Expiación es eso, es el proceso de cubrir o de encubrir al pecador de su pecado, utilizando a un sustituto que pague la multa, que pague la condena que el pecador necesitaba o merecía recibir. Y por último, estuvimos viendo o desarrollando otro término. ¿Cuál era? El término de redención. ¿Qué es redención? Volver al lugar de donde salimos. Muy bien, volver al lugar de donde salimos. Redención literalmente significa recomprar algo nuevamente. Recomprar algo nuevamente. Se aplica al pago que una persona da para volver a obtener algo que había perdido. ¿Cuál fue el pago que el Padre utilizó para volver a obtener algo que había perdido? ¿Y qué era lo que había perdido? a sus hijos. La posibilidad de estar en medio de sus hijos, porque donde hay pecado, Él no puede estar. Entonces, redención es básicamente volver al lugar del cual nunca debimos haber salido, que era la presencia del Todopoderoso. 4 y 5. Dice así. ¿Alguien lo tiene? Sí. Si no pongan por obra mis leyes, guarden mis mandamientos y anden en ellos. Yo soy Yahweh su Elohim. Por tanto, guarden mis mandamientos y mis leyes, porque el hombre que los ponga por obra vivirá por ellos. Yo soy Yahweh. Otra versión. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. ¿Se da cuenta? O sea, si nosotros verdaderamente leemos esto con detenimiento, el pueblo hebreo tiene toda la razón. El pueblo hebreo está diciendo, dice Hashem, han de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según estas leyes. Yo soy Yahweh su Elohim. Por tanto, guardarán mis estatutos y guardarán mis leyes, por las cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy Hashem. Si ustedes dicen, bueno, pero el pueblo de Israel, vamos a decir que guardó todas las leyes y sin embargo murió, ha muerto, porque no han persistido. El que más ha vivido ¿cuántos? ¿120 años? Pero de la nueva generación, de la nueva generación. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Hashem? ¿De qué está hablando el Eterno? Del mundo venidero. ¿Se dan cuenta que no hay diferencia entre ellos y nosotros? Del mundo venidero, porque dice, el que guarda mis estatutos y guarda mis mandamientos, cumpliéndolos, vivirá. Y luego firma, yo soy Hashem. Veamos qué dice, cómo lo interpretó Mashiach, porque eso es muy interesante, cómo nuestro Mashiach lo interpretó. Lucas capítulo 19, versículo 8 y 9. El que me ama, el que ama los mandamientos. No dice eso ese versículo. Pero vamos, Lucas capítulo 19, versículo 8 y 9. Okay. Dice, mas Zaqueo, puesto en presencia del Señor, le dijo, Yahweh, desde ahora doy
yo la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado en algo alguno, le voy a restituir 4 tantos más. Yeshua le respondió, ciertamente que el día de hoy ha sido día de salvación para esta casa, pues que también este es hijo de Abraham. Y el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces se da cuenta que Yeshua mismo interpretó el término salvación conforme al conocimiento que tiene el mundo hebreo. Mire lo que sucedió. Yeshua fue invitado, se encontró a Zaqueo y le dijo, alístate, bájate de ese sicómoro, bájate de ese árbol, porque esta noche voy a estar en tu casa. ¿Y Zaqueo quién era? Era un publicano, era un judío que trabajaba para el Imperio Romano cobrando impuestos a su propia gente. Entonces, pues por supuesto que lo odiaba la gente, porque el hombre en medio de todo no era muy honrado, no era muy justo. Y Yeshua le pide a Zaqueo, o le dice a Zaqueo que esa noche iba a estar entrando a comer a su casa. Zaqueo, el espíritu, la presencia del Ruach HaKodesh que estaba en Yeshua esa noche, trajo ¿qué? Trajo a remordimiento a ese hombre, trajo ¿cómo se dice? Convicción. A convicción, esa era la palabra, trajo a convicción de pecado, y Zaqueo en medio de la cena asume su pecado y pide perdón por él. ¿Cómo lo asume? ¿Cómo pide perdón? Se levanta y le dice a Yeshua, he aquí Rabí, o sea maestro, lo reconoció como lo que era. He aquí Rabí, la mitad de mis bienes daré a los pobres, mis actos de misericordia. Y si en algo he defraudado a alguien, está citando la Torá. Mire lo que dice, lo restituiré 4 veces, cuadruplicadamente. ¿Por qué? Porque si nos vamos nosotros al libro de Levíticos, donde está la ley, dice que aquel que defraude a su hermano le tiene que restituir 4 veces lo que le robó, o 4 veces en lo que lo defraudó. Entonces se levanta Yeshua y le dice, ciertamente hoy ha venido la salvación a esta casa. Es hijo de Abraham. Dice, porque el Hijo del Hombre, se está refiriendo a Yeshua mismo, Yeshua está hablando de sí mismo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esa perspectiva, nosotros podemos ver que Yeshua lo que le está diciendo a esa congregación que se encontraba en ese momento es, aunque este hombre muera físicamente, ciertamente él fue salvado, ¿de qué? De la muerte eterna. Hoy vino salvación a esta casa. Entonces, si nos damos cuenta, ahí confluyen los dos términos, tanto salvación como lo interpreta el mundo hebreo y salvación como lo interpretamos nosotros los creyentes en Mashiach. ¿No les parece eso muy hermoso? Ok. Hay unidad de espíritu. Exactamente. Entonces no es que el uno tiene razón y el otro no tiene razón. Sin embargo, hay algo que nosotros sí tenemos que aprender. Cuando vamos a aprender que el término salvación tiene que aplicar desde la perspectiva que lo ve el mundo hebreo en nuestra propia vida. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros estamos guardando la Torá, o sea, viviendo la Torá, y de corazón, no por un acto ritual, no por miedo, no por temor, sino por el deseo de lo profundo de nuestro ser, lo que decía Diana, de agradar al Eterno, de llegar con entrañas y con corazón de misericordia y agradar al Padre. Cuando nosotros vivimos la Torá desde esa perspectiva, ¿qué pasa? Todo lo que suceda en mi vida es voluntad del Eterno. O sea que tenemos que desaprender y arrancarnos la pluma que bien que nos la martillaron, de que yo puedo utilizar la palabra para doblarle el brazo al Eterno y lograr
lo que yo quiero. No, si yo cumplo la Torá, si yo estoy guardando con buena intención, lo que hablábamos hace 8 días, con una intención correcta, estoy guardando los mitzvot y estoy tratando de hacerlo, ¿qué sucede? Que todo lo que suceda en mi vida es voluntad del Eterno, porque no estoy bajo los efectos de la Torá, no estoy bajo los efectos de romper la Torá. Entonces, todo lo que suceda es la voluntad del Eterno sobre mi vida. Y eso me debe dar tranquilidad y paz en mi corazón, que aún en medio de todo lo que sucede en mi vida, yo estoy siendo preservada. Si no para esta vida, para la próxima vida estoy siendo preservada de la muerte eterna, de la separación del Padre. ¿Estamos? Interesante, qué bueno. ¿Eso qué me enseña a mí? Y yo tengo que decir que para mí ha sido una gran lección personalmente, porque muchas veces uno practica los mandamientos, uno ora esperando una recompensa a cambio. Yo tengo que decirlo, ¿quién de nosotros no ha diezmado esperando una recompensa a cambio? Sí, por ofrenda. ¿Quién de nosotros no hemos hecho actos de misericordia esperando una recompensa a cambio? Así como yo tengo un corazón misericordioso, sé que el Señor va a tener misericordia de mí. Es obvio que el Eterno todo lo tiene en cuenta, pero lo que tenemos que aprender es a enderezar la intención de nuestro corazón. Debo hacer las cosas no por la recompensa que yo debo o que quiero obtener, sino simplemente porque estoy agradando al corazón del Padre y porque Él ordenó que así fuera. Eso es un misbah. Antes de entrar al libro de Gálatas, que es donde nos vamos a centrar en esta tarde, vamos a estudiar un poquitito qué significa vida eterna. Para ustedes, ¿qué es vida eterna? A ver, ¿qué creen que es vida eterna? Una vida eterna. Es la inmortalidad. Somos inmortales. ¿Y que somos inmortales? Una vida por una eternidad. Una vida por una eternidad. Donde no Ah, hay no, él dolor, dice no que hay está en pena, la no hay vida hambre, eterna, no hay que le nada. conozcamos a Solamente él. la gloria de Dios la que vive. Espere, porque me hablaron 2 al mismo tiempo, entonces ni cogí ni la una ni la otra. A ver, número 1. Dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que lo conozcamos a Él. Entonces ya dijimos que es inmortalidad, que lo conozcamos a Él. Una vida sin término. Una vida sin término. Hermana Piedad, Una vida de gloria. una vida de gloria. Para nosotros, Una vida de iluminación. una vida de iluminación. Una vida después de esta. Una vida después de esta. Muy bien. Para nosotros los seguidores de Mashiach, la vida eterna es todo lo que ustedes dijeron. Es la trascendencia a la muerte física. La trascendencia a la muerte, al cesar de este cuerpo y esta carne. Eso es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, Creador del universo, y a Mashiach, el Redentor de la creación, el enviado del Padre. Nosotros no conocemos a Mashiach en ese estado. Nosotros no conocemos a Mashiach, al Eterno, sino a través de Mashiach. Entonces, vida eterna para nosotros los creyentes en Mashiach, ¿qué es? Es llegar al conocimiento, es que podamos nosotros llegar a ese momento, a ese instante, como decía la hermana Piedad, a ese instante de gloria donde nosotros vamos a poder acercarnos a conocer al Padre como tal y a ver a Mashiach en esa unidad, en ese ejad perfecto. Eso es para nosotros vida eterna. Ahora, para el judaísmo, ¿qué es vida eterna para el judaísmo? Realmente para ellos, y lo hablan de esa manera, se trata de un tema que ellos dicen, no sabemos qué es la vida eterna con exactitud porque nadie lo ha experimentado en la vida, nadie lo ha experimentado y ha regresado a contarnos. Ellos lo analizan de esa forma. El objetivo, entonces ellos dicen, el objetivo, cuando se les habla de vida eterna, ellos dicen, el objetivo
de una persona religiosa que cumple los mitzvot, ¿cuál es? Es vivir aquí, en la tierra, una vida plena, practicando todos los preceptos dados en la Torá, estudiando Torá y haciendo buenas obras, pero miren lo que dice, sin esperar nada a cambio. Entonces vuelve otra vez el término de salvación a salir a flote. Entonces, para ellos verdaderamente salvación y vida eterna tiene que ver con la obediencia al Eterno, la obediencia a la Torá, sin esperar nada a cambio. Porque ellos dicen, como no tienen el conocimiento de Mashiach, entonces no tienen la revelación de ese mundo por venir con claridad. ¿Qué dicen ellos? Nosotros hablamos de lo que conocemos, y lo que conocemos es hasta acá, a lo que se vive en esta tierra. Entonces nuestro objetivo es vivir los mitzvot, cumplir con la Torah y no esperar nada a cambio. Todo lo que venga es la voluntad del Padre, mientras nosotros estemos guardando Torah. Hoy, ¿qué es lo que conocemos realmente que sucede después de la muerte? A ver, ¿qué es lo que nosotros podemos llegar? No vamos a entrar a ese tema, pero para poder entender el concepto de vida eterna, era necesario tocar este tema. Nosotros conocemos que en este tiempo, mientras estamos vivos, es la oportunidad que todos tenemos de ¿qué? De cumplir Torah, de ser obedientes delante del Padre, a través de ¿qué? A través de las relaciones que tenemos con Él y con nuestros seres alrededor nuestro. Y en el momento en que morimos, ¿qué es lo que sucede? La Torah es la que entra a hacer el juicio verdaderamente. No es ni el Padre, no es Yeshua, sino dice que nosotros seremos juzgados por la palabra. ¿Y quién es la palabra? La Torah.